Seguimos con temáticas que nos preocupan y que nos ocupan. Lo habíamos comentado cuando se da a conocer lo que ocurre con Chane Cienfuegos, que se marca un hito claramente en nuestro país respecto a todo lo que ocurre con su carnet de identidad, que es el primero en ser no binario en nuestro país. Queremos hablar de esta temática respecto a lo que ocurre en materia legal, pero también lo que ocurre desde la sociedad, lo que ocurre con el lenguaje no binario y cómo podemos ir aprendiendo claramente respecto a lo que se está haciendo desde la Universidad de Concepción. Nos acompaña María José Gajardo, psicóloga de la Unidad de Reparación y Acompañamiento Psicológico de la Dirección de Equidad de Género y Diversidad acá de la UDEC. ¿Cómo estás? Un gusto que nos acompañes. Hola, muchas gracias, un gusto también estar aquí. Habíamos tenido, creo, la oportunidad por Zoom de hablar en otros momentos, si no me equivoco, pero de manera presencial no nos había podido acompañar. No había podido de manera presencial. Así que un gusto que nos puedas acompañar, y a Cristian Sangüesa también, quien es abogado de la Dirección de Equidad de Género y Diversidad de la DEGID acá de la UDEC. Un gusto, Cristian, que nos acompañes también. Muchas gracias, igualmente. Bueno, María José, en primera instancia, respecto a todo el trabajo que se realiza desde la DEGID y también lo que señalábamos con este hito que se marca en torno a cómo vamos avanzando con sociedad. Ya le preguntaremos a Cristian respecto al tema legal, pero siempre abordamos de lo que pasa en materia social y también respecto a ese importante trabajo que realizan desde la unidad y en la DEGID. Bueno, desde la Dirección de Equidad de Género y Diversidad Sexual, en términos de diversidades, ¿no? Está el reconocimiento del nombre social, que en la página web de la Dirección de Género lo pueden encontrar el formulario les estudiantes y también funcionarios de la universidad que pueden acceder al reconocimiento de su nombre social antes, ¿no?, de hacerlo en el registro civil. Claro. Sin necesidad de haber hecho ese trámite se puede acceder al nombre social en la Dirección de Género y también se puede acceder a acompañamiento psicológico, ¿no?, para quienes hayan vivido algún tipo de discriminación o bien quieran ser acompañados, acompañadas en su proceso también de identidad de género. Sí, importante recalcar eso. Nosotros lo hemos abordado en otras oportunidades precisamente con la DEGID en torno a esto mismo, porque tú hablas de las, los y les, y muchas veces ha generado también esta, no sé, un conflicto entre la sociedad. Sabemos lo que ocurre a través de redes sociales, pero lo importante también y lo que significa en este sentido que este nombre social esté en el carnet de identidad y lo que significa también ser no binario, que ampliar un poquito también nuestra mente, nuestro conocimiento y los estándares en los que estamos acostumbrados, que claramente ya hemos avanzado, pero sigue y falta un camino por recorrer. Claro, bueno, para entender un poco el término de identidad de género, es importante también que podamos conocer otros términos que por lo general, por temas culturales, los hemos entendido como que están todos ligados, pero la verdad no siempre es así. El primer término que vamos a conocer es el término de sexo asignado al nacer. El sexo asignado al nacer, ¿no?, es lo que está escrito por lo general también en nuestras actas de nacimiento y que está basado en el reconocimiento de la genitalidad. ¿Cierto? Cuando nace un bebé y este bebé tiene pene, se le va a asignar el sexo, bueno, sexualmente es un macho, ¿cierto? Claro. Y inmediatamente su género asignado también va a ser el género masculino, ¿no? Por el contrario, si tenemos a un bebé que nace con vulva, ¿no?, una hembra, se le va a asignar el género femenino. Sin embargo, lo que hemos revisado en los estudios sociales, ¿no?, nos dice que no siempre se va a condecir el sexo asignado al nacer con la identidad de género. Que la identidad de género es una vivencia personal, es una vivencia interna e individual del género que por otra parte también es un constructo social. El género es algo que armamos en sociedades respecto a lo que es ser hombre, ¿cierto?, lo que es ser mujer, y en esta cultura también que es binaria se identifican más hegemónicamente esos dos géneros. Claro, ahí pasamos a lo femenino o masculino, claro, y a lo no binario. Y a lo no binario, ¿no?, que es otra vivencia del género, ¿no?, que es cuando no nos podemos identificar con el género masculino ni con el género femenino.
está, bueno, dentro de la identidad de género están las personas cisgénero, que son aquellas que se identifican, ¿cierto?, con su sexo asignado al nacer. Por ejemplo, un bebé, ¿cierto?, que nació con vulva, se identifica después como una mujer, que es lo esperado, ¿no? Claro. Sin embargo, también existen otras identidades, como las identidades trans, que a diferencia de esta experiencia que es como la esperada socialmente, se identifican, por ejemplo, en el caso de lo transbinario, con el género contrario, ¿no? Por ejemplo, una persona que nace con pene se le asigna el sexo masculino, sin embargo, se identifica con el género femenino. Y por otro lado, también eso dentro de lo binario, ¿no? Del paraguas de lo transbinario, y está el paraguas de lo trans no binario. Que es el caso de Chane Cienfuegos. Claro, que tiene que ver con no identificarse, no sentirse identificada ni como hombre ni como mujer, sino con algo más, ¿no? Que en la sociedad hasta el momento no había tenido un nombre, pero eso no quiere decir que no existiera, sino que ahora está el nombre para decirlo, ¿no? Que son las identidades no binarias. Qué importante eso que tú señalas, que siempre ha existido y lamentablemente como sociedad no teníamos la capacidad de nombrarlo. No sé si habrá sido algo que lo dejamos de lado porque se nos hacía más fácil. No sé ahí los estudios sociológicos que dirán al respecto en ese sentido, pero estamos en un momento importante como sociedad y, Cristian, estamos en un momento importante también como país porque sabemos que hemos avanzado. Insisto, falta aún por avanzar, pero lo que marca este hito respecto al carnet de identidad, que ya no va a tener una F o una M, sino va a tener una X. Estamos viendo ahí algunos ejemplos también a nivel internacional, porque claramente en otros países van más avanzados en ese sentido acá. Y una crítica que siempre le hacemos a la parte legal, que claro, la sociedad va un poquito más adelantada respecto a las leyes, pero acá, ¿cómo llegamos también a este tema legal? Personas no binarias en este momento podrían ya tener la oportunidad de tener su carnet de identidad con una X. Sí, efectivamente me hago cargo de la crítica del derecho, de que muchas veces el derecho va más atrasado, ¿cierto?, que los cambios culturales. A veces pasa al revés, ¿cierto? A veces es el derecho y sus instituciones las que impulsan los cambios. Respondiendo a tu pregunta, bueno, el caso de Chane Cienfuegos, claro, es efectivamente el primer caso que conocemos en Chile, ¿cierto?, de que una persona que se identifica como una identidad no binaria pueda reconocerse como tal en su documento de identidad. Esto ocurre gracias al trabajo de la Clínica Jurídica de la Universidad de Chile, ¿cierto?, que patrocina este caso, esta solicitud. Y lamentablemente nuestra ley de identidad de género vigente actualmente no contempla a las identidades no binarias dentro de los procedimientos que esta ley regula. El caso de Chane, ¿cierto?, si bien es el primer caso, es un caso que se gestó gracias a otra ley, que es la ley de cambio de nombre. Claro. Y por cierto, el trabajo de la abogada que patrocinó esta solicitud. Yo creo que marca un gran precedente, efectivamente. Espero que los tribunales, en la medida en que vayan o continúen realizándose este tipo de solicitudes, sigan acogiéndolas, porque son los estándares que están imperando, por así decirlo, a nivel internacional, ¿cierto? Los estándares de derechos humanos nos indican que debemos reconocer y respetar las distintas identidades de género, sean estas binarias o sean no binarias, como en el caso de Chane. De manera que lo que hizo el tribunal en este caso en particular fue precisamente eso, ¿cierto? Tomar los estándares internacionales de derechos humanos, citar algunas normas y jurisprudencias de la Corte Suprema para poder darle la solución que finalmente todos conocimos, que era que Chane pudo contar con su partida de nacimiento ya rectificada conforme a su identidad de género. Sí, vi hartos comentarios a través de redes sociales y aprovecho también de esas dudas que existen desde la ciudadanía respecto a qué ocurre también en los temas legales, porque una cosa es que, claro, está el documento así, pero ¿qué pasa con otras instancias que, por ejemplo, típico que una mujer hace un trámite, no sé, en internet y aparece como femenino, masculino, en algunas instancias sale otro, pero no en todas? ¿Cómo se va también de eso? Porque sabemos que las otras instituciones también tienen que ponerse a la par respecto a eso. Sí, claro, bueno, la ley de identidad de género que tenemos vigente, si bien como dije, no reconoce a las identidades no binarias. De hecho, la definición que la ley da es binaria. Dice la vivencia interna y personal del género, sea hombre o mujer, ¿cierto? Y ya desde ahí lo limita, ¿cierto? Que es una de las críticas que en su momento se le hizo a la ley.
como finalmente salió. Pero además la ley le impone un deber, yo diría, por una parte a las instituciones públicas y privadas, pero también a la sociedad completa de decir, mire, tenemos esta ley y tenemos que respetar la identidad de género de todas las personas. Por lo tanto, hay un mandato, ¿cierto?, a la sociedad de, bueno, esta persona ahora hizo su cambio en su carnet, respetemos su identidad de género en todas las instancias. ¿Cómo se va a materializar eso? Es lo que probablemente todavía hay dudas, ¿cierto? Y yo creo que son dudas entendibles, evidentemente, porque al no tener una ley integral trans, no sabemos cómo va a ocurrir en las distintas instituciones públicas o privadas. Claro, pasa en otras esferas acá respecto, por ejemplo, lo que pasó en su momento con el AUC. Yo fui a hacer trámite y le decía, tengo UC. Me decía, es que no, soltera, casado, viuda. Y yo le dije, chuta, es que no sé si poner casada. Ah, entonces soltera. Y yo quedé como, Y son instituciones privadas que como que no estaban adecuadas. Y siendo que ya eso lleva bastante tiempo, es como que falta un poquito ese empujoncito. Yo creo que probablemente este caso y el hecho de que estemos conversando ya este tema y poniendo sobre la palestra el tema de las identidades no binarias puede ayudar, ¿cierto?, a que las distintas instituciones reconozcan, ¿cierto?, la existencia, en primer lugar, de estas identidades no binarias que hace tiempo pasado ni siquiera se visibilizaban, pero por una parte también no solo reconozcan su existencia, sino que hagamos efectivos sus derechos. Sus derechos es a que quiero que me llamen de tal forma, ¿cierto?, que quiero que usen tal pronombre y quiero que en mis documentos aparezca tal o cual género. Absolutamente. Y en ese sentido, bueno, acá estamos entregando también este tipo de información y aclarando temáticas para toda la comunidad, pero lo que pasa con la comunidad UDEG, en ese sentido, María José, con esta vuelta a la presencialidad lo hemos abordado en otros sentidos. ¿Cómo ha sido para la DEGID también este asesoramiento y este apoyo para el alumnado en general? Bueno, desde la unidad de prevención, ¿cierto?, siempre se han hecho talleres y se ha buscado también la forma de socializar el manual de buenas prácticas que tiene que ver con el respeto al derecho de las personas de ser llamados, por ejemplo, por sus pronombres, por su nombre social, y a ser respetados también en sus diversidades. También se está trabajando para abrir espacios, ¿cierto?, desde la unidad de acompañamiento, espacios de talleres donde poder compartir las distintas vivencias y también el acompañamiento psicológico para ellos, ellas y ellas. Sí, tú nos comentabas, y para seguir aclarando algunos términos, porque está la orientación sexual también, y que muchas veces, y pasa, y no creo que sea un tema generacional, porque hay gente que uno dice, oye, pero es joven, como que debería tener estos conceptos un poquito más adecuados. Pasa a veces transversalmente, sí, en dirección a que otro target de edad. Algunos se confunden, y sigamos también explicando respecto a esto, como tú venías señalando, del sexo biológico y la identidad de género. Claro, está el sexo biológico, como lo habíamos hablado, y cabe mencionar que aparte de ser como macho o hembra, también está la posibilidad de la intersexualidad, que en algunos casos también hay personas que nacen con distintas combinaciones genitales o cromosomáticas, ¿no? Está la identidad de género, ¿cierto?, que igual habíamos hablado, esta vivencia interna del género, que es esta construcción social. Y está también la orientación sexual, que tiene que ver con la atracción sexual o romántica, ¿cierto?, hacia otra persona. Y esta puede ser hacia alguien del sexo opuesto, o sea, del género opuesto, perdón, corrijo, del mismo género, o puede ser indistintamente a diversos géneros. También dentro de las orientaciones sexuales está el espectro asexual, ¿no?, que también es otra manera de vivir y experimentar la sexualidad y las relaciones sexoafectivas. Y también dentro de estos conceptos está la expresión de género, que son las formas, por ejemplo, de vestir o de hablar y de pararme frente al mundo. Y estas formas socialmente también pueden ser reconocidas como femeninas, masculinas o andróginas. Y todos estos conceptos pueden o no pueden estar relacionados. Sí. ¿Sí? Desde la heteronorma, ¿no?, como culturalmente se nos ha enseñado, se espera como un cierto tipo de relación, ¿no? Por ejemplo, una persona
con pene, sexo asignado masculino, que se identifique como hombre, que tenga una orientación heterosexual y que su expresión de género sea masculina. Pero esto no siempre es así, ¿no? Podemos tener también otras experiencias donde las personas no se identifiquen con su género asignado, que serían las personas trans, ¿no? En su amplio espectro binario y no binario. Tenemos personas de distintas orientaciones sexuales y también muchas veces existen varios prejuicios respecto a la expresión de género, ¿no? Como a inferir cosas del otro, de su identidad, por cómo lo vemos, y no siempre es así. Y ahí está la importancia también de preguntar los pronombres, ¿sí? De saber con qué pronombres nos identificamos. Y también lo importante en una etapa de infancia, porque se asume el niñito que tiene que tener las pololitas y vamos generando todos estos estereotipos. Claro. Y nos vamos ya a cosas desde el color de la vestimenta, de que la niñita tiene que estar haciendo con tal cosa, con los juguetitos, con las muñecas, y vamos generando, como tú señalas, la construcción social. Claro, igual puede ser bastante limitante para personas que tienen otras experiencias también. Es importante ir posicionando todas estas temáticas, Cristian, en torno también a lo que están realizando la DEGID en este apoyo también en lo legal. ¿Cómo se ha visto respecto a consulta en estos momentos, en esta presencialidad? Sabemos que la DEGID estuvo en funcionamiento igual de manera telemática, pero me imagino que también un esfuerzo por parte de ustedes de ir acercando estas temáticas, sobre todo a estas generaciones 2020, 2021, que estuvieron totalmente a la distancia y ahora con toda esta presencialidad. Sí, efectivamente, bueno, la dirección siguió funcionando, vamos a decir, normalmente, ¿cierto?, en periodo de pandemia, pero claro, con el retorno a la presencialidad se relevaron quizás una serie de situaciones que por la situación de la pandemia, ¿cierto?, estaban quizás más solapadas, y que una vez que volvemos a la presencialidad y por una cuestión lógica, ¿cierto?, de que los estudiantes se empiezan a relacionar entre ellos, sí, se empiezan, ¿cierto?, a vivenciar situaciones que muchas veces terminan con una denuncia, por ejemplo, en la dirección de géneros, efectivamente. Sí, ahí importante también dejar ese mensaje, dónde se encuentran ubicados, las redes sociales, para toda la comunidad UDEC, para que se puedan acercar respecto a las dudas que puedan tener. Sí, bueno, nosotros estamos ubicados aquí en el barrio universitario, ¿cierto?, en Los Tilos 1270. Nos pueden seguir en las redes sociales de YouTube, Twitter y Instagram, creo que tenemos, sí, ¿cierto? Género-UDEC. Están publicando, ¿cierto?, ahí siempre las actividades. De hecho, ahora hace poquito estábamos en una actividad a propósito de este tema en la Facultad de Química. Ah, mira. Que va a estar disponible para que lo puedan revisar ahí en YouTube de la dirección. Tenemos un WhatsApp también, ¿cierto?, en el cual se reciben las consultas de los y las estudiantes cuando requieren apoyo psicológico, ¿cierto?, o cuando quieren denunciar alguna situación. Hay una psicóloga que está respondiendo ahí sus consultas. Y el sitio web, porque tú nos señalabas, María José, que el manual de buenas prácticas que está disponible ahí, no solamente, o sea, está pensado en el contexto estudiantil, pero esto viene a apoyar también a la comunidad en general y nos entrega claramente ahí lineamiento de lo que debiésemos hacer en diversos contextos, no solamente en el estudiantil. Claro, ahí está, en degid.udec.cl pueden encontrar el manual de buenas prácticas, donde, como tú bien dices, es una orientación que también puede servir a la comunidad en general. Sí, nosotros hemos estado ahí en otras oportunidades destacando algunos capítulos que, claro, sirven en todos los contextos, así que ahí vamos a hacer difusión también respecto a todo eso, y a todas y a todos quienes nos están viendo a esta hora de la tarde ahí, para que ingresen a través del sitio web. María José, un gusto que nos hayas podido acompañar. Muchas gracias, igualmente. Cristian también, saludos a todo el equipo de la DEGID. Muchas gracias. Recuerden que esta conversación queda alojada a través de tvu.cl para que puedan compartir, difundir respecto a todo lo que estamos haciendo, y vamos a estar haciendo hasta las 20 horas. Primera pausa comercial y ya regresamos.